Buenas mundo, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar del sacramento de la confesión. Nos han pedido mucho que hablemos de cada uno de los sacramentos y al inicio pues pensamos en hablar como los sacramentos en orden, pero teniendo en cuenta que hemos salido de la explicación de la Santa Misa, los ornamentos litúrgicos, el video para los sacerdotes y así como cositas que giran en torno como a lo más importante, ¿no? A lo macro. Uno de los sacramentos más importantes de los siete que hay, todos son fundamentales, todos tienen su belleza, todos tienen la gracia fundamental de Dios que actúa sobre nosotros, pero el sacramento de la penitencia va muy de la mano con la Santa Misa, porque sin el sacramento de la penitencia nosotros no podríamos recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Alguna vez le escuchamos a un sacerdote que la confesión es importante por tres puntos: por lo antropológico, lo teológico y lo psicológico. Antropológico porque somos un espíritu encarnado, porque no podemos separar el cuerpo del alma, ni viceversa. Somos uno solo, que cuando nosotros morimos el alma sale, pero de eso hablaremos ya más adelante. También él decía de lo teológico. ¿Por qué lo teológico? Porque Dios y nuestro Señor Jesucristo, el mismo, así lo quiso instituir. Este sacramento lo instituyó Él. No se lo inventó Pedro, no se lo inventó Juan, no se lo inventó Santiago. Lo instituyó nuestro Señor Jesucristo en la Pascua. Fue Él el que dijo: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en ese momento es cuando nuestro Señor le da la cabida a los apóstoles para la confesión. Y aquí se ve mucho la misericordia de nuestro Señor. O sea, ahí sí ya no nos podemos escapar de que la misericordia de nuestro Señor no está, porque en este sacramento se ve por todo lado. Y el que nos confiesa en sí, humanamente nosotros vemos al sacerdote. Muchas veces uno pasa, y me incluyo, de que uno no se quiere confesar con el padre fulano porque es que ese sacerdote no me cae tan bien, no confiesa tan bien, es que él me conoce, es que tal cosa, pero es que nosotros tenemos que ir más allá de que el que nos está confesando sí es un hombre y que sí es pecador también, porque mucha gente dice: no, yo no me confieso con un hombre más pecador que yo. Pero es que realmente el que está ahí escuchándonos, el que nos está aconsejando por medio del sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que a ti te está absolviendo, Él es el que a ti te está escuchando, Él es el que te está secando las lágrimas, ¿sí? ¿Por qué se quiso quedar en un hombre? Porque el hombre a ti te puede abrazar, te puede escuchar, te puede aconsejar, te puede dar como ese amor de papá, ¿no? Por eso se sirve de ellos. Porque si no, pues él perfectamente hubiera permitido, así como lo hacen los judíos que van y piden perdón frente a un muro, ¿no? Que eso hace parte pues de una tradición de ellos. Pero realmente él nos dejó a ese hombre que le instituyó para estar en representación de él aquí en la tierra, para traernos su perdón, traernos su misericordia y traernos su amor. Y debemos aprovechar ese gran regalo y orar por nuestros sacerdotes. Y psicológico también, porque nosotros tenemos la gran certeza, y eso también va mucho en la fe, de que cuando nosotros salimos de la confesión, nuestro Señor verdaderamente nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, para la confesión se necesitan varias cosas, pero inicialmente el ideal es tener una contrición perfecta, pero de base, por lo menos, una contrición imperfecta. ¿A qué hace referencia eso? La contrición imperfecta es, por ejemplo, la persona que peca, no sé, sea un pecado venial o sea un pecado mortal, pero la persona es consciente de que por pecar, más que tú una persona que está en pecado mortal, solo estando en pecado mortal me voy a condenar. Si yo me muero ahorita en un segundo, me condeno. Punto. Es ese miedo a condenarse, ese miedo al infierno, no más que todo es como por miedo. Pero lo que pide la Iglesia, lo que dice en el catecismo, lo que ha invitado y ha enseñado nuestra Santa Madre Iglesia Católica, es que todos estamos invitados, y el ideal es tener esa contrición perfecta. ¿Y a qué va esto? De que, claro, uno es consciente que si está en pecado mortal uno se condena, ¿sí? Eso no es un secreto para nadie. De que si uno está en pecado venial y uno se muere, pues puede ir al purgatorio por mucho tiempo, y que es mejor siempre estar en gracia, no jugar con el alma de uno, sino siempre buscar estar en gracia. Pero que más allá de eso, a mí me dolió pecar, decir una mentira, ser infiel a mi mujer o a mi esposo, o me robé tal cosa, o maté a tal persona, no necesariamente físicamente, sino psicológicamente, la traté mal con mis palabras, fui soberbia, lo que sea. Y que por medio de ese pecado yo ofendí a Dios, lo escupí, lo flagelé, lo crucifiqué, lastimé el Inmaculado Corazón de su Santísima Madre. O sea, tener esa contrición perfecta de que es más allá,
más que un miedo es ese dolor, ese temor de Dios, de que Él con su infinito amor y su infinita misericordia, yo aquí ofendiéndolo, como tan chévere, ¿no? Y eso sí debería dolernos. Eso es la contrición perfecta y es a lo que todos estamos llamados. ¿Los pecados siempre quedan perdonados? Sí. Mientras haya una contrición de corazón real, lo que les decía, o imperfecta o perfecta, el ideal es la perfecta, siempre. Pero más allá de eso, es que de verdad haya un propósito también de enmienda. No, ay, yo hoy me confieso chévere, estoy bien, pero salgo y peco otra vez. No, ir con ese propósito de Señor, no te voy a volver a ofender. Que ya por nuestra debilidad y eso, y volvemos a caer, pero nos volvemos a levantar y siempre va a haber ese propósito. Y confiar en que pues la absolución del sacerdote pues es válida, ¿no? De aceptar que es nuestro Señor el que nos está perdonando y que es por medio del sacerdote que Él nos está dando su perdón, pero que es Él mismo. Solo basta que el sacerdote a uno le diga, yo te absolvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una fórmula completa para los sacerdotes para absolver, que es la que se recomienda hacer, ¿sí? Porque eso lo ha mandado la Iglesia, eso ha estado por muchísimos años. Hoy en día ya son muchos los sacerdotes que solo dicen, yo te absolvo de todos tus pecados y ya. Pero sí hay una fórmula más larga, pero no significa que la confesión no sea válida. Si el sacerdote solo hizo esas palabras, la confesión sigue siendo válida. Entonces, para que lo sepamos, porque sé que hay mucha gente, yo era una de esas que tenía esa duda, que yo iba y me confesaba, el sacerdote uno no le daba la absolución y uno decía, ay, ¿será que sí, será que no? Pero sí, para que también lo tengan en cuenta los que de pronto a veces también viven como con esa incertidumbre en el corazón, ¿no? Hay 5 condiciones para hacer una buena confesión. Hacer un buen examen de conciencia, arrepentirse de todo corazón, hacer el propósito de enmienda, confesar integralmente todos los pecados graves y todos los pecados y cumplir con la penitencia que el sacerdote le va a imponer. Para hacer un examen de conciencia siempre ayuda mucho, por ejemplo, una persona que lleva mucho tiempo sin confesarse. Es muy importante ir desmenuzando poco a poco, empezar con los 10 mandamientos, ¿no? Ahí ustedes buscan en internet examen de conciencia, por ejemplo, hay un examen de conciencia que a mí me parece muy completo, que es el de lazos de amor mariano, y ustedes lo encuentran ahí en internet. Y ahí desmenuzan cada mandamiento. Por cada mandamiento salen subpreguntas. Entonces ustedes lo cogen y empiezan pregunta por pregunta. Yo hice esto, ta, 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 para que no se les olvide, porque siempre salen muchas preguntas. Entonces ustedes anotan en una hoja. Y a eso se le llama más que todo cuando se hace eso o van a un retiro, les hacen ese ejercicio, es para hacer una confesión de vida. Sí se puede hacer una confesión de vida. En la teoría y en lo que se debería es una vez en la vida, porque entonces tu confesión de vida, solo una vez. Ya las otras son recurrentes, de lo que tú te acuerdas, de lo que hiciste en la semana o en el mes. Pero la confesión de vida es muy importante porque hay muchas cosas que uno de niño, de joven deja pasar, ¿no? Más que todo para un adulto, por ejemplo. Personas que no se confiesan desde la primera comunión, desde la confirmación, hacer un buen examen de conciencia. La cuestión no es contarle la vida al sacerdote, decirle, padre, es que imagínese, yo nací tal día y entonces a los 8 días yo hice tal cosa, pero es que mi mamá me mandó a la tienda y es que después yo no sé qué pasó. No, no. Primero porque tenemos que también pensar y tener caridad con las personas que están esperando afuera para confesarse. Y segundo, al sacerdote más que eso, o sea, le importa es que tú digas tus pecados. A veces uno por esconder el pecado, uno empieza a contarle hasta la vida de los vecinos y todo. Y no, eso no es confesarse. Ya después una cosa es dirección espiritual o decirle al Padre, Padre, yo quiero hablar con usted y que uno se siente y diga, Padre, es que pasó esto, eso es diferente. Pero para la confesión toca ir al grano, con vergüenza y humillándose decir, Padre, yo ofendí a mi mamá, yo dije malas palabras, yo vi películas de terror, yo celebré Halloween, yo, en fin, al punto, al grano, pecado por pecado, sin miedo, ¿no? A veces recomiendan mucho y eso a mí al inicio, cuando yo hice mi confesión de vida, eso me ayudó mucho porque un sacerdote me decía, siempre di de inicio el pecado que más te dé vergüenza. Que ese sea el primero que tú digas. ¿Por qué? Porque el demonio también se sirve para que en medio de la confesión uno dice, ay, se lo va a decir de último, o luego se lo va a meter ahí por el ladito, y a uno se le olvida. Y uno sale y dice, ay, quedé mal confesado porque se me olvidó tal pecado. Por eso también es muy importante y recomiendan anotarlos. Con eso tú no vas como sí, son estos, y llego allá y se me olvidó. Y decirle, Padre, se me olvidó. ¿Sí? Y pues los pecados olvidados son perdonados porque el sacerdote normalmente dice, yo te absuelvo todos tus pecados hasta los olvidados. Y sí, y se perdonan. Pero si ya uno lo omite, o sencillamente porque uno por vergüenza lo omitió y se le olvidó, eso ya es distinto. Entonces, en lo posible, si pueden, siempre anótenlos con confianza.
El sacerdote no les va a decir nada. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado que el sacerdote me diga algo por anotarlos. Y después la hojita se quema, sin ningún problema, solo para ir con ese dolor, ¿no? De verdad querer recibir ese perdón, pero más allá de eso, poder tener la certeza de que nuestro Señor nos perdona. Hay unas preguntas que a mí me han hecho muchas veces cuando vamos por ejemplo, como encuentros de jóvenes o cosas así, y es si, por ejemplo, una confesión es válida si el sacerdote no da penitencia, y si es válida la confesión. Sí, si no da, debería decirle, padre, por favor, póngame una penitencia, porque esas penitencias tienen un mérito muy grande, ¿sí? Pero eso no invalida tu confesión. Entonces, si no la da, pedirle, eh, pero si no te la da, no pasa nada, no pasa nada. También en la pandemia, por ejemplo, se vio mucho de que no, que confesaran virtualmente, pues es que si las parroquias están cerradas, entonces la gente sin confesión, y pues imagínense cuántos años no duramos tal vez sin confesarnos porque las parroquias estaban cerradas, ¿no? Pero la iglesia se manifestó contra eso y dijeron que no, las confesiones por internet no son válidas, no son válidas y por ahora no es válido. Así estemos en la pandemia, eso no es válido. La iglesia también se manifiesta contra eso y dice que siempre es necesario que estén las personas, de que todo sacramento tiene que estar la persona, tiene que estar cara a cara, de que lo vea, de que sepa que sí es esa persona, de que haya ese contacto. ¿No? Entonces por eso la iglesia dice no, no está permitido y no es válido. Ahí sí no es válido el sacramento. O por ejemplo también cuando la gente dice, no, pues es que yo me confieso con Dios. Yo me encierro en mi cuarto, yo le pido perdón a Dios y ya yo quedo confesado. Pues no, eso tampoco es válido. O sea, si nuestro Señor instituyó y Él quiso que fuera un hombre el que quedara en representación de Él para perdonar los pecados, pues así mismo tenemos que acceder a eso. Y si ustedes ven, ahí es donde uno empieza a ver realmente cuál es la religión verdadera y la iglesia única y verdadera y universal. Porque con los protestantes no se ve eso. Con ninguna otra religión ustedes van a ver eso. Solo la iglesia católica tiene eso. Nuestro Señor lo instituyó y puso a la persona para perdonar los pecados y está en nuestra amada iglesia católica. Nosotros tenemos que tener tranquilidad de que el sacerdote nunca va a decir nuestros pecados. Hay algo que ellos siempre tienen que tener en cuenta y gracias a Dios yo no he escuchado de casos, porque eso es gravísimo, o sea, para el sacerdote eso es gravísimo. No se pueden revelar los pecados del penitente. Así la persona vaya y le diga, padre, yo maté a tal persona y que él sepa que ante la ley pues tiene que cumplir con algo. O padre, yo voy a hacer un atentado en tal lado, o yo hice un atentado. Ellos no pueden hablar, ni con el obispo, ni porque se lo diga el propio papa. El secreto de la confesión, ellos no lo pueden romper. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque si no, nosotros no iríamos a confesarnos. ¿De qué me sirve ahí a mí irme a confesar? Me da vergüenza, me humilla, me da dolor. Y el sacerdote ir a contarle al mundo. Eso no lo debe hacer el sacerdote. Bueno, y la iglesia se manifiesta en cuanto a la confesión y la iglesia obliga de precepto que mínimo, una vez al año se confiesen para poder comulgar en Pascua. Mínimo. Pero recomienda aún más que por lo menos se confiesen una vez al mes. Porque entre más uno recurra a la confesión, primero eso a uno le da gracias, le da fortaleza para no caer en la tentación. Y además de eso uno puede estar comulgando. Si vas a misa de precepto, que eso sí lo obliga la iglesia, los domingos o los días de solemnidad, u otras fechas especiales del año que son preceptos sí o sí, así no sea domingo, pero que además de eso, por ejemplo, las personas que van a misa diaria y demás, que tengan confesión frecuente. La iglesia dice eso, pero muchos santos, por ejemplo, el Padre Pío recomendaba la confesión cada 8 días. Muchos santos recomiendan la confesión máximo cada 15 días, ¿no? Claro, nos unimos mucho a lo que dice la iglesia, pero la confesión frecuente pues ayuda muchísimo al alma también, muchísimo. Y quiero compartirles algo del diario de Sor Faustina, de que aquí nuestro Señor le dice a Sor Faustina lo de la confesión. Entonces pónganme mucha atención. Hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la misericordia del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza.
Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. No pecar. Ese debería ser nuestro propósito diario. Cuando se nos presente una tentación, alguna vez un sacerdote me decía, ante las tentaciones di, por hoy no quiero pecar, por hoy no, y todos los días, por hoy no, por hoy no, por hoy no. Claramente sabemos que mientras nos vamos fortaleciendo, nosotros somos débiles, somos miseria, vamos a caer, pero lo importante es levantarnos. A mí me gusta mucho una frase de San Juan Bosco que le decía a los jóvenes, es que el santo no es el que no peca, santo no es el que no peca, santo es el que si cae o peca, se levanta y sigue luchando. Entonces eso es muy importante. Evitemos el pecado. Por hoy no. Por hoy no. Como decía Santo Domingo Sabio, primero morir antes que pecar. Entonces, pues nada, recordemos las 5 condiciones para confesarnos. La verdad que me podría quedar mucho más tiempo, pero ya está un poco extenso el video. De pronto más adelante les haré una segunda parte. Recordemos siempre buscar el sacramento de la confesión con un amor, con un corazón contrito, humillado, que el Señor no lo desprecia, no lo desprecia. Él desea que nosotros vayamos allá a reconciliarnos con Él y siempre busquemos estar en gracia. Entonces, hagámoslo con mucho amor, no tengamos miedo. Recuerden que no es el sacerdote humano con el que nos estamos confesando, es con nuestro Señor mismo. Aprovechemos ese amor misericordioso, busquemos la confesión frecuente y desde allí siempre que nuestra meta sea la santidad. Entonces, bueno, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.